Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Blancanieves. La muñequita va a medir más o menos 25 centímetros de alto. Si la quieres más grande, necesitas cambiar el tipo de estambre y el número del gancho. Yo lo voy a usar angorita. Yo el que voy a usar es angorita. Voy a utilizar color negro para el cabello, carne para las piernas, manos y cara. Voy a ocupar amarillo para la falda, los zapatos y detallitos que lleva en la manga. ¿Ok? Ay. Voy a ocupar dos diferentes tipos de azul. El azul más claro es para la manga del vestido y el otro azul es para el corset que lleva la muñeca. El blanco son para los detalles que lleva en el cuello y ya. Voy a ocupar ojos de 1 centímetros de diámetro, ¿ok? Son color negro. Bueno, que se ven diferentes, ¿ah? Creo que uno es café y uno es negro. Ahorita que los estoy viendo, sí, uno es café y el otro es negro. Entonces, voy a poner en color negro. ¿Y qué más, qué más, qué más? Esta va a estar muy sencillita. La verdad no lleva tanta cosa. No lleva adornos. Ah, listón. Necesitamos listón rojo y necesito listón amarillo. ¿Por qué el amarillo? Necesito para el cabello y necesito para los zapatitos. Lleva unos moñitos en los zapatitos. Entonces voy a ocupar estambre rojo para el cabello y amarillo para los zapatos. ¿Ok? Voy a comenzar. Ya están bien. Miren. Ahora sí ya son negros. Voy a comenzar haciendo el bracito. ¿Ok? En esta ocasión voy a tejer la manguita pegada al brazo. Miren. ¿Ok? Para que quede así de bonita. Porque está como bombachita. Entonces, necesito tejerla con el brazo para que quede ya fija y ya nada más al unir al cuerpo, aunque el cuerpo va de otro tono, no importa, porque las manguitas van de otro diferente tono. Entonces, sin más, voy a comenzar haciendo el brazo. Vamos a comenzar con el color carne y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego en la segunda vuelta subo, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Por si se me olvida mencionarlo. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vez que diga que lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar. Cuando la termines, le das play y sigues al siguiente paso. ¿Ok? Sé que parezco disco rayado, pero mejor lo digo porque hay gente nueva. Entonces, ellos realmente pues no saben la dinámica de mis videos. Entonces, por eso. Ok. En la tercera vuelta a las 6, de la 3 a la 6, voy a hacer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ah, otra cosa. Si ves los subtítulos,
activados y tú hablas español, los desactivas en la parte de aquí arriba, en un iconito que dice CC. Ahí se desactivan y para que tú puedas ver el tejido, ¿ok? Entonces, sin más, la termino, hago las vueltas y regreso. En la vuelta 7 subo con una cadena. Relleno, porfa, rellenen para que no les cueste trabajo. Son 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. No vayan a rematar, porfa, para poder cambiar el color a color azul. Entonces, lo tejo, regreso ya con el color cambiado y seguimos y voy a dar las instrucciones para hacer las manguitas. ¿Ok? En la vuelta 1 de la manga vamos a hacer esto. Ya cambié el color. Giro el tejido y hago una cadena. Y voy a tomar la cadena, la parte de atrás de la cadena. Y voy a tejer punto por punto. Nada más tomando la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Ok? Se ve raro porque parece que están tejiendo de adentro hacia afuera. Y efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Ok. Aquí termino la vuelta y el paso es un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Los tejo y regreso. En la vuelta 3 y 4 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 voy a cambiar a color amarillo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer pura disminución. Pero vean, jalo y luego tejo. Hago la disminución, pero lo dejo así y tejo. Traten de que esta cadena quede apretadita para que no se vea así como jalada. Miren. Entonces, hago pura disminución y quede así. Entonces, vayan volteando la manga. Vean, va a quedar así. Pero como vamos disminuyendo, se va a hacer más pequeña y va a quedar bombachita. Bombacha me refiero a que va a estar como gordita, como... Es que no sé cómo le dicen en otros países, pero va a quedar pachoncita. Entonces, hago esto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Porque ya lo estoy haciendo mal. Ok, ya rematé y vean cómo quedó. ¿Ok? Voy a esconder este estambre, y el otro también. Entonces, clavo en la parte amarilla. Ahí está, ahí. Y entonces, va a ser así. Y ya quedó. Corto esta tirita. Y ya quedaron los dos brazos. Y vean. Entonces, ahora vamos a hacer las piernas. Vean. En las piernas vamos a hacer esto. En la primera sí pueden rematar, pero en la segunda no.
¿A qué me refiero? Para que en la segunda podamos unir la primera y la segunda piernita. Entonces vamos a comenzar con el color amarillo. Ok, con el color amarillo, es que estoy agarrando mis pedacitos que me quedaban, ¿eh? Voy a hacer 2 cadenas o un anillo mágico y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con el punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7, punto por punto, lo tejo, pero ahora sí tomo el punto completo y regreso. ¿Ok? Vuelta 6 y 7, punto por punto, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 hago una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a cambiar a color carne y vamos a hacer esto. Una cadena y voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Entonces de la 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Y van a rematar, pero cuando es la primera piernita. En la segunda piernita no rematen, porfa. Entonces, tejen las 2 piernitas y regreso. ¿Sale? Ahí está. Ok, en la vuelta 19 vamos a unir las piernas. Y voy a cambiar a color blanco para hacer los calzoncitos de la muñeca. Entonces, cambio el color y voy a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas y hago esto.
alineo y queda. Y hago 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se me atoró el otro, 13, 14 y 15. Y en donde tejí las 3 cadenas, voy a hacer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y luego, aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos que me faltaban de la otra pierna. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las 3 cadenas, vean, voy a hacer un punto bajo por cadena. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y luego tejo los 15 puntos bajos de la pierna. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y luego tejo 3 puntos bajos de las cadenas. 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la otra pierna. Va 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Vean. La vuelta 21 y 22 las voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 26 vamos a hacer un cambio de color. Voy a cambiar al azul fuerte. Y entonces voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Así. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 27 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 28 voy a hacer
3 puntos bajos, tomando todo el punto completo, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 32 vamos a hacer esto. Tejo 2 puntos bajos y voy a partir a la mitad del brazo y lo voy a pasar así. Entonces, por 4 puntos bajos lo voy a unir. Va 1, 2, 3 y 4. Luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto va a quedar así como esponjadito, Ahí está. Luego agarro el otro brazo y lo parto a la mitad. Y entonces hago esto. Va 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Nos quedan 24 puntos bajos. Sí, no. Sí, 24 puntos bajos. Luego, en la vuelta 33, vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución. Ahí está. Luego hago un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de 13 puntos. Miren, ya va quedando. Que se ve hermosa, ¿no? Entonces, sigo rellenando y regreso. Ok, en la vuelta 35 voy a cambiar a color carne y voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
y una disminución. Luego tejo 6 veces 6 puntos bajos. ¿Ok? Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Vean. En la vuelta 36 voy a hacer el cuello. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Y ya no voy a cambiar el color. Ahora sí ya todo es en color carne. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y me da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Ok? Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Por cada vuelta los tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 41 a la 51. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, lo cierro, lo marco, perdónenme, y regreso. Entonces, sigo tejiendo punto por punto. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces. 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces, 3, 4, 5 y la disminución. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en esta parte ya corté el palito a la altura que lo necesito y lo voy a clavar. Que atraviese, espérenme, ahí está. Si es para un niño pequeño, no lo pongan. Me habían recomendado poner una barra de silicón, que se me hace buena idea. Y con eso ya sostienen. Pero yo la verdad no tengo barras de silicón, entonces lo voy a usar así. En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución.
6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Ya vieron, ya fui rellenando también la cabeza. Y entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. Ahí está. En la vuelta 58 es la última. Vamos a hacer 6 disminuciones y rematamos. Dejo estambre para coser el centro y regreso. ¿Ok? Y ya terminamos el cuerpecito. Ay, espérenme, es que como no veo... Bueno, ok. 6 disminuciones y regreso. Ok, vean, ya está el cuerpecito. Y entonces vamos a voltearla a la espalda y los pies al frente de nosotros. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una orejita, que es una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo. Y queda así. Entonces, me voy a la parte de en medio donde dejé la cadena expuesta. Y entonces jalo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y entonces voy a hacer una vuelta de puro punto bajo. ¿Ok? Esto lo voy a esconder. Hago esto. Y puro punto bajo. Lo tejo y regreso. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Por toda la vuelta. ¡Ay! No puedo. Ok. El aumento. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok. Ya de la vuelta 3 a la 18 más o menos, vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Si es menos vueltas, aquí se los indico en el video, pero de todas maneras voy a tener que explicar bien qué sigue. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Si quieren lo hacemos de la vuelta 3 a la 15 y vemos cómo vamos. Y ya después vemos si le agrego o le dejo. ¿Sale? Entonces, de la 3 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso. Si ustedes ven que necesitan o les gusta más corto o más largo, eso es al gusto. ¿Sale? Cada quien tiene su versión de la muñequita y entonces es válido. Porque pueden hacerlo de falda corta y hacer todas así con faldita corta en vez de vestido largo. Entonces lo tejo y regreso. Ok, vean. Llegué a la vuelta 15. Creo que sí le voy a hacer las 3 vueltas más y hacerla hasta la 18. Entonces ahí sí es al gusto, pero yo sí la voy a hacer hasta la 18 y regreso. Ok, para hacer el cabellito voy a cortar tiras de 30 centímetros más o menos. Miren, hice esto. Así. A la mitad y que llegara a los brazos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar varias y vamos a voltear la muñequita. Y como lo hice en la de la Alicia en el País de las Maravillas, voy a partir a la mitad el cabello, el estambre. Y a la vuelta 2, 4, 6. Y a la mitad de la cabeza, de la cara, voy a clavar así el estambre. De las 5 a las 6, o sea que quedó aquí las 6. Y hago esto. Voy por la mitad. Y de aquí, de las donde clavé, me voy para atrás. Y voy abriendo. Agarro 4 tiritas de estambre porque vi que está muy delgadito el estambre en mi caso. Entonces, si el tuyo está un poquito grueso, ponle 3, pero el mío lo vi como, ahorita lo vi delgadito. Dije, entonces voy a poner 4 tiras. Y entonces, hago punto atrás. El punto atrás es clavo donde terminé y avanzo a la siguiente hilera. ¿Ok? Entonces, otra vez, agarro 4 tiras de estambre. Las parto a la mitad. Lo paso y clavo donde está el anterior y me voy al que sigue. A la siguiente línea. Ahí. Procuren que no se les mueva la mitad. Y ya. Y abren. Y entonces jalo. No muy duro porque el estambre se puede romper. Y entonces así lo voy a hacer hasta la parte de atrás. Casi a la parte a esta altura de acá atrás. Miren, como por aquí. Voy a rellenar con el estambre. Entonces, otra vez agarro 4 tiritas a la mitad. Paso por la mitad y toco el de arriba y me voy hasta abajo. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Parto a la mitad y así. ¿Sale? Si sienten que les hizo falta aquí, no se preocupen, hacen el mismo procedimiento, pero un poquito más para abajo. Y rellenan ese espacio. Y vayan cortando conforme vayan necesitando las tiritas. ¿Ok? Yo ya le tengo un cálculo más o menos, por eso me atrevo luego a cortar así varias. Pero ahí sí depende de ustedes. Para que no desperdicien tanto estambre. ¿Ok? Entonces, lo sigo cortando, lo sigo poniendo y regreso. Así. Ok, vean, ya quedó. Ya lo emparejé más o menos. Háganlo con mucho cuidado para que no se lleven otro estambre que no es. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Lo voy a pegar como lo hice en la de ay, se me fue el nombre. Alicia. Y vean. Hice unos moñitos y los pegué en los zapatitos. Así iban, en tono amarillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo pongo de lado, jalo el cabellito para acá y voy a poner silicón líquido para pegarle el cabellito. ¿Ok? Ahí está. Y voy a tratar de que quede de aquí del hombro para acá, que quede así. Y esto es con mucho cuidado de que queden algunos cabellitos pegados y que no se vea
el color carne. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Gajito por gajito voy a hacer esto. Vean cómo lo tengo. Y así. Y vean. Ok. Y ya queda. Vean. Sale. Y así hago el otro lado. Y después vamos a ponerle el moño. Ok, vean. Voy a pasar por detrás de algunas mechitas. Miren. El listón. Y de este lado igual. Entonces, voy a hacer esto. Espérenme, espérenme. Ahí. Y hago el nudo. El moñito. Ok. Y vean. Ya quedó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pegar unas gotitas de silicón aquí. Y en la parte de la nuca para que no se zafe. Ok, ya quedó. Y vean. ¿Sale? Estoy viendo que la cabecita quedó como chueca, pero espérenme. Voy a cortar otro pedazo de palito y lo voy a introducir. Porque sí, como que le ganó el peso del cabello o algo pasó. Ahí está, miren, ya quedó. Entonces, ahí está. Ya quedó. Y entonces vamos a pegar los ojitos entre la vuelta 46 y 47. Por lo regular siempre la pongo en a esa altura. Ahí está. No, sí estaba bien. Aquí. Entonces, los pego. Si quieren, los pueden coser. Eso ya es su criterio. Si es para niños chiquitos, alguien me dijo que sería mejor coserlos. Sí los pueden coser. Yo los voy a pegar con silicón. Ahí está. Y el otro ojito. Ok. No sé por qué de un lado le pongo menos silicón que al otro y queda uno siempre flojo y el otro bien. Pero ay. Ok, voy a esperar 10 segundos y regreso para que queden pegaditos. Ok, miren, voy a cortar gajitos de esta forma y los voy a ir pegando a la manguita. Son 6 gajitos los que necesitamos y los voy a ir pegando aquí. Es uno en medio. Ahí está. Y los otros 2 alrededor. Y eso va a hacer que se parezca más al vestido de la muñequita. Miren. ¿Sí? Entonces pego los 3 gajitos que hice de cada uno y regreso. Vean, el otro va por acá. Aquí. Los gajitos sí los necesitan ir haciendo ustedes a su tamaño que quedó. Porque depende mucho de cómo tejan, les va a salir la muñequita. A veces sí sale del mismo tamaño, pero a veces no. Y vean. Entonces, pego el del otro lado y regreso. Ok, ya quedaron. Y entonces, vamos a hacer las cejas. Vean. Estas también son al tanteo. Nada más es arriba del ojo. Miren, donde termina el ojo, ahí empezamos. Y pasamos 2 veces. Así.
y me voy al otro extremo. Ok. Me falta pasar una. Ahí está. A ver. Y ahí está. Y la paso a otro lado. Ahí está. Ahora la nariz. La nariz lo voy a hacer con estambre abuelita. A ver, ¿cuál? Uso los pedacitos siempre porque... Ay, quedaron igual. Bueno, a ver si me alcanza. Lo voy a hacer con estambre abuelita porque es otra textura de estambre y otro tono de piel. Entonces, hago el nudo y me voy a la mitad de entre los ojos. Y hago esto. Y paso 2 veces el estambre. Y luego de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, envuelvo las 2 que pasaron. ¿Ok? Así. Y remato. Y clavo y me voy a otro lado. No jalo muy fuerte para que no se suma la nariz. Y si se sume tantito, nada más hacen esto. Y ya quedó. Ahora vamos a ponerle las chapitas. Ya me conocen. Uso el color rosa. Este lo consiguen en Walmart o en las bodegas Aurrera en México. En Estados Unidos no sé si vendan este tipo de cosas en el Walmart o en los de otros países, pero aquí sí los conseguimos. Ahí está. Y hago las chapitas. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado mi versión de Blancanieves. Vean, mide 25 centímetros. Esta está sencillita, la verdad está muy sencillita. Vean, hasta le puse los moñitos que llevan los zapatitos. Se le ve que abajo tiene piel. Las piernitas en color piel. Y vean. Espero que les haya gustado. Tengo también los duendes. Los 7 enanitos, perdónenme. Tengo 2 de los 7 enanitos. Iré haciendo más enanitos, pero denme chance, porfa. Pero sí los tengo en mi lista de tutoriales y espero que les gusten. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálenme un lindo comentario, una manita arriba, que eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos. Bye.